¿Cómo están todos? Boa noite, todo mundo bem? Tudo bom, Cida? Tudo bem? Estamos comenzando con un nuevo encuentro de maravillas de la Consegue me mente ouvir bem? natural. Maravilha, obrigado, Lourdes. Hoy conmemoramos Hoje nós o rememoramos comemoramos ou un rememoramos, año né, melhor de la assim, entrada de ano de Lopon Tenzin entrada Namdak de Rinpoche, Tenzin Lopon Tenzin Nadak, profesor de professor dos profesores del BOM, professores do Bom, no de su Paranirvana, em paranirvana Tukdam, y su entrada a há ano Tukdam. atrás. Então, as Entonces nuestras práticas de prácticas y hoje estudios de hoy e nossos son en estudos memoria são de él. em memória dele. E de imediato já Vamos a empezar coloco haciendo a invocação de la Tapiritsa. invocación de Tapiritsa. Tenzin Tenzin Nadak Namdak era un gran um maestro grande professor do bom de Bon e y de um grande Dzogchen, professor de Dzogchen. y hay un texto de él Existe con texto dele, com comentarios para esta plegaria comentários de a essa prece Tapiritsa de Tapiritsa, que na sequência nós que podemos también até podemos dedicar un tiempo para dedicar um leer tempo eso, de leitura, que na donde verdade é él é um explica ítem artigo a que ítem explica item a item esta dessa tese, invocación. que ele participou da construção dessa prece. Quizás E na sequência ele pode podamos até dar traducirla continuidade y traduzindo e estudiarla lendo esse artigo, porque ele vai para explicando conocer todos los detalhe por detalles. detalhe da prece. De alguma Este libro que forma, estamos o leyendo livro do aquí, Rinpoche que de nós alguna estamos manera, lendo hace aqui já esa faz isso, explicación. né? Agora, Ya hace casi un año y depois de medio quase um ano e que meio de estamos estudos, estudiando y cada vez que a leyendo gente lê a prece, a gente está y olhando para vamos uma parte investigando específica do texto, da construção las distintas lírica, partes de tudo esta isso plegaria. está presente aí na prece. E Tenzin Namdak Tenzin Rinpoche Nadak foi um grande professor de Dzogchen, um fue grande maestro professor de de la boa mayoría parte de los dos maestros nossos atuais actuales. professores. Él E vivió 100 años viveu por 100 anos, né, distribuindo suas y bênçãos e dejó ensinamentos enseñanzas aí y bendiciones para entre os todos los seguidores do estudiantes Bom. del BOM. Vamos Empezamos à con la prece invocación. de Emajo, Tapiritsa. qué maravilloso. Tú eres la Emaho, emanación del que corazón de maravilhoso. Kuntusampo. És a emanação Tu coração de cuerpo aparece Kuntuzam. como un cristal Teu blanco y corpo luminoso, aparece limpio y como um sin cristal impurezas, branco, luminoso, irradiando luz en claro e las 10 sem direcciones. impurezas, Estás irradiando desnudo, luz sin nas 10 ornamentos, direções. significando la Estás esencia más sem interna, ornamentos, el estado significando a primordial, essência mais profunda, dotado con la o doble estado sabiduría del primordial, vacío y los medios hábiles. dotado com a dupla Con compasión sabedoria do vazio contemplas el e dos beneficio de meios los hábeis. seres, Com compaixão encarnas el contemplas o Dzogchen, benefício dos la seres. gran perfección Encarnas o suprema entre las Dzogchen, a grande enseñanzas, perfeição, la esencia de la suprema conciencia entre os despierta de los seres ensinamentos, a realizados, essência da la cima consciência del dos camino seres de la realizados, realización, o el pico corazón de los do tantras, caminho da de las realização, escrituras o esenciales coração y dos de las tantras, instrucciones das secretas. escrituras Tú essenciais e das señalas el estado instruções natural, secretas. la base Tu indicas autoclarificada o de estado engaño que es natural, samsara a y de base la autoclareta liberación da que es ilusão que é o nirvana. samsara, e tu indicas o estado natural, Así a como base de los que defectos autoliberta da y ilusão las que é o virtudes samsara, de los e da sonidos, las libertação luces que é y o los nirvana, rayos. e dos defeitos e Habiendo virtudes dos disuelto por sons, completo la luzes e oscuridad de la luz, mente de los tendo seres, dissipado tú nos permites completamente a experimentar escuridão la das base mentes como dos seres, vacía y sin raíz, permite-nos y experienciar a simultáneamente base como realizar vazia e todos sem los raiz, estadios del e camino. simultaneamente Las realizar experiencias y todos la os estágios realización do se caminho. vuelven manifiestas, y Experiências e samsara y realização se nirvana se tornam liberan en la manifestas, propia mente e natural, samsara e nirvana con libertam-se na devoción nossa mente singular. natural. Nessa Te rezo a vastidão ti, de estas Tapiritsa, três dimensões que protector de los existem, seres. com devoção Concédeme las invocada, bendiciones rezo a ti, de Tapiritsa, otorgarme la protector dos seres. investidura a mí y a los otros Concede-me as bênçãos de seres. conferires o Que los empoderamento sobre obstáculos todos os externos, outros internos y seres. secretos sean Possam os pacificados, obstáculos externos, y que el internos e error de secretos aferrarse a serem uno mismo, que es la pacificados, ignorancia, e sea possa liberado. o erro do alto apego, Habiendo que é a reconocido la ignorância, ser propia liberado. conciencia despierta, Tendo que la reconhecido a visión y la conducta sean autoconsciência, que plenamente possam a visão realizadas. e a conduta ser plenamente Por favor, realizadas. otórgame en este preciso Por momento favor, el gran concede sobre significado, mim, nesse más allá exato del momento, intelecto, o grande de la base significado, primordial, para além do vacía y sin intelecto, raíz. da base A ti, primordial, Tapiritsa, noble vazia e sem protector de raiz. los seres, te A ruego. ti, Tapiritsa,
que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. E possa minha mente ser liberta. Vamos ahora Bem, a volver al nós texto. estamos no nosso texto, Estábamos, na página creo que en la página 223 219 de la edición en español. e nós entramos na última, Y aquí vamos a entrar no último capítulo en el do último livro. capítulo del Depois libro. nós temos dois Y luego de apêndices este bem capítulo hay dos interessantes apéndices interesantes para se para aprofundar, profundizar. né? Principalmente El dos estudos do bom. apéndice 1 habla de los 9 vehículos, Vai tratar dos 9 caminhos, los 9 caminos del bom. caminhos do bom, né? Dos 9, También se pueden llamar 9 ciclos. os 9 Y el ciclos segundo do bom. apéndice O habla apêndice 2 de los 4 portales. trata dos 4 portais. Luego hay un E apéndice depois 3 o apêndice 3 que habla vai tratar específicamente del Sansun Ninchu, do Shanshun del Tantra Madre. Nyingyo, do Tantra Mãe, né? O Tantra principal da nossa tradição. Ahora, entramos Agora en a un gente entra espacio muy num importante, espaço muito importante, un espaço espacio de discussão de estudio, de debate acerca del bardo. sobre o bardo. Cuando nosotros estudiamos las tradiciones tibetanas del budismo y el Bom, nos vamos a deparar con enseñanzas Vamos nos deparar com os del bardo. ensinamentos do bardo. Esse período que vem logo após Un conocimiento o nosso o un estadio, mejor dicho, momento em que que ocurre morremos, después del o momento de em que o morir. corpo morre. Hemos Nós tivemos a tenido oportunidade la oportunidad de leer el libro de la lámpara de a Usa lâmpada Rinchen Tal, de Usa Rinchen que es un Sal, texto que é texto que trata que habla perdão, de que trata el da viaje jornada de ella por dela el pelo bardo, bardo. el O tiempo que tempo pasó que ela passou pelo en el bardo, bardo, y este es un tipo de lectura, tipo de leitura, un tipo tipo de texto de texto que explica que todo el explica camino vivido todo durante el esse bardo. caminho vivido durante o bardo. El bardo sucede, Então, o bardo el bardo acontece sucede em aspecto muito en un sutil. aspecto muy sutil, A partir do a momento partir del momento o nosso en que nuestro cuerpo se se desconecta da nossa de la mente, mente o nuestra mente se desconecta del cuerpo, nós passamos a nosotros existir entonces pasamos corpo a de existir en un sonho. cuerpo de sueños. Então, os ensinamentos Las vão dizer que enseñanzas o dicen período do que el periodo bardo del é bardo como o período do es como el sonho. periodo del sueño. Então, há uma Hay paridade una semejanza entre bardo bardo e y sonho. sueño. Entender Entender cómo funciona el periodo del bardo es comprender cómo funciona el proceso de soñar. De repente, De repente, nós surgimos nosotros surgimos en un cuerpo mental, un cuerpo que no tiene límites físicos, y ese es un punto muy importante porque esse corpo não tem limite. porque ese cuerpo realmente no tiene límites. Ele pode El estar em cuerpo qualquer puede lugar estar en cualquier lugar, ao mesmo tempo. en Assim distintos como lugares o al mismo sonho tiempo, así pode como en el viajar de um sueño lugar para outro podemos em viajar de un instantes. lugar a otro en Pode instantes. estar a depender Y da dependiendo relação de la que relación nós que temos nosotros com as tenemos pessoas em con las vida, personas en nuestra vida, esa mente mente pode ser atraída va a ser atraída para essas hacia esas por personas. essas pessoas. Então, os Entonces las ensinamentos enseñanzas relativos ao relativas al bardo bardo vão van a tratar do tratar del aspecto desse de este cuerpo sem sin materia, un cuerpo de sueño, un cuerpo que surge en un universo mágico, assim como é o sonho. así como es el sueño. Então,
El universo del bardo que se manifiesta es el universo de la mente nuestra cuando entramos en el sueño. Todo lo que está en el sueño soy yo. Todo lo que está en el sueño es aquello que mi mente está trayendo al sueño. No hay nada en el sueño que no sea yo, que no sea mi propia mente, que no sean mis experiencias, mis expectativas. El sueño soy yo, así como el bardo también soy yo. Es mi mente. Todas las imágenes, todas las sensaciones, emociones que surgen en el bardo son producidas por mi propia mente, la propia mente de quien entró en el estadio del bardo. De ahí que las enseñanzas nos ayudan a entrenar la mente para que en el momento en que entremos al bardo podamos ser capaces de lidiar con todo lo que el bardo nos trae, todo lo que el bardo produce, sonidos, luces y rayos. Entonces el bardo va a traer imágenes, sonidos, va a traer todo aquello que de alguna manera nosotros ya tenemos en nuestra mente. Claro que como el bardo también surge a partir de la base y es una irradiación de la base, todo surge también en un aspecto luminoso. Los tibetanos, a causa de las experiencias del bardo y de todo lo que se habla de ello, comenzaron a crear la familiarización con seres, perdón que ahí no entendí con qué seres. El entrenamiento va a hacer que nosotros tengamos una conexión con deidades airadas, deidades que tienen semejanza de demonios. ¿Por qué? Porque el bardo va a traer eso. Y si nosotros reconocemos en esas deidades y experiencias del bardo el aspecto luminoso, inmediatamente nos liberamos. Entonces, familiarizarse con las deidades airadas, con el miedo, reírnos del miedo, dice Rinpoche, sin miedo ni esperanza, no temer al miedo, porque todo lo que está en nuestra mente en el bardo se va a proyectar. Vamos a proyectar dioses, demonios, sonidos, luces y rayos. Las enseñanzas dicen que vamos a encontrar seres o sonidos ensordecedores, ruidos tremendos, luces de todas formas y colores en distintos momentos. Ya en el proceso que antecede al bardo, cuando entramos en el bardo de la muerte, ya empezamos a percibir cosas. Y al llegar en el bardo, el mundo intermediario entre una vida y otra, muchos fenómenos van a suceder. Hay un video en YouTube donde yo cuento un poco la experiencia de la trayectoria del bardo dentro de la tradición budista. Voy contando un poco las fases a partir de la lectura del libro tibetano de los muertos. Solo que ahí, a partir del libro tibetano de los muertos, que fue revelado por Padmasambhava, de ese libro hablo. Es un texto también escrito por Karma Limpa y que luego revela Padmasambhava, y eso está dentro de la tradición Nyingma.
En, los, en las enseñanzas del BOM, esto, digamos, es muy parecido este tipo de conocimiento, pero hay un aspecto del BOM que está relacionado con el Dzogchen, o sea, la relación del bardo con el camino Dzogchen. Está muy enfocado el BOM en el Dzogchen. Las enseñanzas del bardo dicen, cuando morimos, cuando tenemos la experiencia de la muerte, ahí surgen las oportunidades de iluminación. Hay dos grandes oportunidades. Cuando la luz clara se manifiesta, y nosotros podemos en ese exacto momento de la manifestación de la clara luz reconocer nuestra verdadera naturaleza y allí inmediatamente nos iluminamos, nos fundimos con la luz clara, nos reconocemos como inseparables de la luz clara. Inmediatamente la iluminación sucede. O si no reconocemos nuestra verdadera naturaleza, vamos a usar la relación que tenemos con el gurú, que tenemos con el maestro. Si al morir hemos entrenado tanto el estado natural como la conexión con el gurú, que son dos grandes oportunidades de liberación en el momento de la muerte y después de la muerte. La conexión con el Lama está relacionada a la devoción. Nosotros recurrimos al Yidam, al Lama, recurrimos a nuestra conexión con la deidad que nosotros practicamos, con nuestro maestro. Esa conexión nos lleva de nuevo al camino, y es el camino tántrico. El camino del Tantra es la relación con las deidades. En el momento del bardo, momento de la muerte, al adentrar al bardo, tenemos dos oportunidades. Por eso, entrenamos ambas cuando estamos vivos. Generamos devoción por el gurú y entrenamos el estado natural. Usamos la práctica de los yogas de los sueños para entender que todo lo que surge es mente. Todo lo que surge soy yo. Yo estoy produciendo todo, no hay nada afuera. Y en el bardo, reconocer esto nos lleva inmediatamente a un renacimiento precioso. Nos vamos encaminando a un renacimiento auspicioso en el que se alcance la realización o iluminación. Vamos ahora al texto, capítulo 17, cómo prepararse para la muerte. Todas nuestras prácticas nos ayudan para la muerte y para el bardo. Las prácticas que hacemos durante nuestra vida nos ayudan durante el proceso de muerte y el bardo. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad mortal y nos damos cuenta de que vamos a morir pronto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo nos preparamos para el momento de morir? En el último momento, cuando se detiene nuestra respiración, no podemos hacer una práctica para una vida larga porque nuestro cuerpo, habla y mente se debilitan tanto que no podemos ni pensar ni actuar.
Necesitamos entender de antemano lo que va a pasar en esos últimos momentos, de instante en instante, y recordar cómo permanecer en el estado de presencia total. Necesitamos recordar a nuestro Maestro, nuestro Yidam, deidad personal, sagrada. Para los cristianos es Jesús, y para cada tradición hay una deidad distinta o Yidam, y con ella nos conectamos. Y las enseñanzas de cómo permanecer en total conciencia despierta a lo largo de todo el sufrimiento de este último momento entre la vida y la muerte. Hay dos caminos. Practicamos Dzogchen, y el que practica Dzogchen permanece sin grandes expectativas, va a acompañar el proceso de la disolución de los elementos y de la entrada en el bardo. Si nosotros no somos practicantes de Dzogchen, si no somos un practicante avanzado, precisamos para ese momento conectarnos con nuestra deidad y nuestro maestro, desenvolver devoción de forma tal que recurramos al Yidam, maestro, a la deidad elegida, en el momento del bardo y en el que antecede al bardo y en la entrada. Una persona que no tiene contacto con las enseñanzas encuentra muy difícil enfrentar el momento de la muerte o incluso pensar en ello por miedo a lo desconocido y por su apego a la gente y a las posesiones en esta vida. Las enseñanzas nos van a mostrar que nosotros debemos, en vida, llevar a cabo un proceso de desapego y también de las personas. Ese proceso no es un proceso de desamor, sino un proceso de libertad en relación a todo. Porque si estamos presos a los bienes, a las personas, a todo aquello que nos cerca en la entrada al bardo, en el momento del bardo, tenemos mucha dificultad de reconocer que ya morimos y reconocer que las personas van a vivir sin nosotros. Dicen que es muy común en las primeras horas después de la muerte. Nuestra mente está completamente perdida, no entiende por qué las personas no nos apoyan, por qué lloran, por qué les hablamos y no responden. Las enseñanzas dicen que hay un tiempo que puede ser más corto, más largo, y no es un tiempo cronológico como nosotros conocemos. Entonces, hay un momento en el bardo que puede durar. Algunas enseñanzas dicen 3 días o meses, porque depende mucho de la experiencia de cada uno, en que aún después de haber desencarnado o haber muerto, y nuestra mente estar entrando en el bardo, nosotros podemos seguir conectados con las personas que están vivas. Y vemos a las personas llegar a la casa y la persona que falleció no entiende por qué nadie le contesta, por qué nadie le ofrece comida cuando todos están comiendo. Este proceso es un proceso por el que todos pasamos.
Muchas veces las personas no conocen las enseñanzas, no tienen idea de la naturaleza de la muerte, ni lo que les va a suceder cuando la muerte llegue, y no saben cómo prepararse. Cuando una de estas personas aprende que su muerte es inmanente y viene a buscar ayuda con gran ansiedad, hay pocas cosas que se puedan hacer en términos de instrucciones precisas. Quiere decir, si la persona ya sabe que entró en el bardo de la muerte, que está en el proceso de morir por una dolencia terminal, y ella no recibió ninguna enseñanza, dice Rinpoche, no hay mucho para hacer ahí. Yo no puedo dar instrucciones precisas. Solo puedo ayudar a transmitir un poco de confianza. Por el contrario, la gente que ha escuchado las enseñanzas sobre el estado del bardo y se ha preparado según esas enseñanzas, enfrentan, por consiguiente, una muerte con ecuanimidad y compostura. La entienden como un proceso natural y una estación en esa continuidad que dura infinitas vidas. En el monasterio Bom, donde me eduqué, había un monje anciano que sabía que pronto se iba a morir. Él no se desesperó, por el contrario, comenzó a prepararse para la muerte, regalando sus posesiones y arreglando todas las cosas que iba a necesitar para su funeral, cosiendo las ropas especiales, comprando leña para la pira funeraria, etc. Pero mientras estaba preparando, otro monje murió súbitamente. Y Lopon Tenzin Nandak le preguntó al primer monje si podría dar sus ropas y leña para el funeral del otro monje. El monje accedió con júbilo y comenzó nuevamente a prepararse para su propia muerte. La noche en la que iba a morir, le pidió a Lopon Tenzin Nandak que se quedara con él para salmodiar las instrucciones del bardo sobre la muerte. Él estaba preparado para su muerte y la enfrentó sin preocupación o ansiedad, porque durante la vida la práctica lo había preparado para este gran paso. La transición para la muerte de manera consciente. La analogía entre la muerte y el sueño. Hay una analogía entre el proceso de muerte y el quedarse dormido. Antes de irnos a dormir pensamos, me estoy quedando dormida. Esto es comparable a saber que tenemos una enfermedad mortal. Entonces lentamente nos vamos quedando dormidos. Es como cuando los elementos se repliegan uno en el otro durante el proceso de morir. Cuando empieza este proceso, de acuerdo con la tradición, los elementos se van reabsorbiendo uno en el otro. El elemento tierra es absorbido por el agua se absorbe por el elemento fuego, el fuego se absorbe por el aire y el aire se absorbe en el espacio. El bardo de la muerte comienza cuando nosotros vemos que hay personas que les puede llevar 20 años ese proceso, por ejemplo, de cuando el elemento tierra se empieza a disolver. Nosotros lo podemos ver en nuestro propio cuerpo. Las partes más sólidas de nuestro cuerpo, como los huesos, están relacionados al elemento tierra, los músculos. Y estos elementos se van disolviendo en el elemento agua con el tiempo, con la edad, o puede suceder rápidamente
en el proceso Então, o de elemento entrada al terra bardo. é a dureza do corpo. El elemento O tierra es la equilíbrio. solidez. Quando o elemento terra começa a se dissolver, Cuando el nós elemento começamos tierra a se perder empieza a o equilíbrio. disolver, Nossos ossos começam a perdemos ficar frágeis. É el muito comum equilibrio, que pessoas nuestros ao redor de huesos nós tenham empiezan ossos muito a frágeis. Vai fragilizar. ficar em pé e de repente quebra um osso. Hasta una Com persona de muita mucha edad puede facilidade, estar de porque pie o y elemento quebrarse terra está se uno de sus huesos dissolvendo, porque el está se elemento tierra desmanchando. se está O desarmando. elemento água, vamos El perdendo o elemento controle agua, dos líquidos. vamos a ir perdiendo Ou diminui os líquidos no el corpo. control de los líquidos o disminuyendo la cantidad de Depois o líquido. elemento fogo, o corpo El tem fuego, muita dificuldade de se aquecer. al As perder el fuego, extremidades vão ficando muito vamos frias. perdiendo la capacidad de mantener E isso acontece também muito temperatura, se nos rapidamente enfrían nas horas que los antecedem a pies o morte. las manos. Y eso sucede también Há en el toda uma proceso de la análise muerte. que o praticante, que o mestre vai fazendo do processo de dissolução Hay dos toda elementos una na pessoa que instrucción está morrendo. de cómo, o una enseñanza de cómo es esta Por que o disolución elemento de los ar se elementos. dissolve? ¿Por qué el elemento aire se É disuelve, muito por comum ejemplo? isso quando a gente está Esto acompanhando es muy alguém que común está na fase si final, estamos acompañando a alguien en su fase final. aquele momento em que a El doença momento, avançou, os rins já não funcionam, por e ejemplo, os en que los rins riñones têm uma relação com dejan de funcionar. elementos, Los e aí já riñones tienen a urina, relación con los elementos. o corpo já não filtra mais El o cuerpo ya no sangue. filtra más. Não quem faz hemodiálise, são coisas diferentes, No mas con no alguien que processo tiene de diálisis, morte sino en el isso pode proceso acontecer. de E morir. aí chega um momento que numa doença muito avançada, os Y llega pulmões un começam a momento encher de água. que los pulmones se pueden E aí llenar o de agua elemento ar y el já não elemento encontra aire seu espaço no ali, encuentra porque su o ar espacio, se dissolvendo. se va disolviendo. Todo o processo Todo el de morte é proceso de reversível. muerte a la vez Nessa es momento eu reversible. posso entrar no bardo dissolvendo o elemento Después terra de haber disuelto el elemento e a tierra, doença não avançar, é reversível. Pode fazer um entrando al tratamento, pode tomar um bardo, puede haber medicamento, un é tratamiento, un reversível. Só não medicamento é reversível que lo o haga processo reversible. de morrer quando o Solo no es elemento ar reversible se dissolve cuando no el espaço. elemento aire se disuelve en el espacio. Dentro da tradição, Dentro de la a tradición, partir daí não a é mais partir de ahí, reversível no es o más processo reversible de morrer. Esse el processo proceso de morir. vai acontecer. Então, conhecer esses Conocer ensinamentos estas e enseñanzas conhecer a y dissolução dos conocer elementos la que está disolución de los acontecendo elementos que conosco están no plano, sucediendo quando a vida chega ao fim, é muito cuando la importante. vida llega al final, es muy importante Perceber que o elemento terra está se percibir dissolvendo. que el Já elemento não temos o tierra equilíbrio que se está tínhamos disolviendo, antes, a ya dureza no dos ossos tenemos já não é mais a equilibrio en nuestro mesma. cuerpo, Quer dizer, nós sabemos que o elemento terra está se nuestros dissolvendo. huesos no están bien, entonces vamos sabiendo que el elemento tierra se Então, está os disolviendo. 5 elementos, eles entram Los em 5 nosso corpo elementos em desequilíbrio se total. empiezan a desequilibrar E aí vai se dar o processo de morrer. y ahí se da el proceso Que leva de aí a paso entrada no barco. para el bardo. Então, lentamente nós Lentamente adormecemos. nos adormecemos. Isto é como os elementos Esto vão se es cuando los reabsorvendo elementos uns se nos van outros durante o reabsorbiendo processo o dessa morte. replegando uno en Então, el aos otro, poucos nós vamos apagando. como durante el A proceso de la primeira muerte. parte do La nosso primera parte de sono, nuestro no sueño meio da nocturno noite, é es muy muito profundo. profundo. Antes Antes de que dos sonhos comiencen a surgir los começarem a sueños, surgir, nuestra mente nossa no es mente não está consciente consciente y no e existe não há ningún nenhum tipo tipo de de conciencia consciência despierta. desperta. Esta Essa etapa es etapa similar é similar a ali cuando la ao mente o princípio principio da de conciencia consciência voltando regresa ao al seu estado estado primordial primordial en el momento de la muerte, no primeiro en el bardo. primer bardo, O el bardo bardo da fundamental base de la base. fundamental. Enquanto Mientras estamos soñamos, dormindo, no não estamos sabemos seguros com de si certeza estamos se vivos o estamos muertos. vivos ou mortos. Solo cuando Somente despertamos quando en la acordamos mañana pela nos manhã damos cuenta de que percebemos que estábamos estamos vivos. vivos. De la misma manera, Nos yogas en los yogas do de los sono, Rinpoche diz sueños que y del toda dormir, noite, quando todas nós las noches cuando deitamos nos na vamos cama, nós a ficamos dormir, totalmente inconscientes.
quedamos conscientes, completamente conscientes, inconscientes, nós desaparecemos. desaparecemos, Nós nos nos entregamos entregamos ao al sono. sueño. Assim Así como como na en la morte, muerte, nós nos también nos entregamos entregamos a la à muerte. morte. Do mesmo modo, no período De la imediatamente misma manera, posterior durante à el morte, período no início, inmediatamente nós posterior a la não muerte, no percebemos que entendemos estamos en mortos. un principio que hemos muerto. E a tradição Y la vai tradición tratar habla muito mucho de disso, esto, do cuidado que del nós, cuidado que quem está vivo, de quien está vivo, deve ter el com esse cuidado que debe tener período con em ese que morreu. momento en el que murió. Porque nós Porque temos nosotros tenemos uma una tendência, tendencia, por conta do por nosso cuenta de nuestro apego, apego, de nos de desesperarmos quando desesperarnos alguém cuando morre, alguien muere. de ficarmos muito tristes, de Quedamos muy chorarmos, tristes, de lloramos, entrarmos em desespero. E os entramos en ensinamentos vão dizer que desesperación. isso só Y las atrapalha. enseñanzas dicen que eso Isso só solo atrapalha a mente daquela eh, pessoa. E como ela não tem mais um como corpo que no ayuda a la físico, persona que murió. e aí os Y como esa poderes, persona os no tiene poderes ya más el cuerpo paranormais físico y do tiene bardo surgem, ciertas eu não tenho mais capacidades necessidade. paranormales, Eu não preciso mais falar para esa alguém. persona puede escuchar los pensamientos. Simplesmente ter tristeza, Y al ver pensar, já é la suficiente tristeza, para ter uma conexão esa persona com aquele que entrou no bardo. ya la siente, la persona que entró en el bardo. Então, atrair essa mente do Atraer bardo, a esa mente del eu bardo posso criar muita dor e muito sofrimento es para o algo que ser puede que está hacer que dentro esa do bardo. persona sufra mucho dentro del bardo. E assim, Y así dizem dicen que esses seres que se sufre mucho, sofrem demais, principalmente principalmente se têm muito si tiene apego. mucho apego, Se eles têm apego si aos tienen bens, apego a sus bienes, se eles têm si apego tienen apego a al dinheiro, dinero, se eles têm muito a la apego à comida, comida, porque de porque repente entramos no entramos en el bardo e nós vemos as pessoas y já vemos a las personas dividindo aquilo que nós temos. ya Nós dividiéndose ouvimos nuestras elas falando. pertenencias. Aqueles Las que nos escuchamos amavam, hablando. alguns vão fazer piadinhas da Algunos nossa incluso van a morte. hacer bromas acerca de nosotros. Então, se nossa mente não está Y si esa mente no treinada, está entrenada, dificilmente difícilmente nós vamos alcançar a va a iluminação alcanzar la nos iluminación momentos que vier en esos momentos depois da después de la morte. muerte. Por quê? Porque nós Porque estaremos estaremos presos presos aos a nossos nuestros apegos, às apegos, a nossas nuestras raivas, rabias, aos nossos a nuestros venenos. venenos. E os ensinamentos dizem que Y quando las nós enseñanzas adentramos no dicen bardo, se nós que al entrar en sentimos el raiva, bardo, é uma raiva si sentimos rabia, insuportável, es una rabia insoportable, que enorme, nos conecta diretamente ao y que reino nos dos céus. conecta directo al reino de los infiernos. Se nós sentimos Si sentimos apego, apego, é el um apego apego es muy muito fuerte, forte, que pode que fazer com que puede nós hacer que renasçamos no renazcamos reino en el reino de depravado los espíritus novamente hambrientos por conta do nosso por apego. causa de ese apego. Então, os Las ensinamentos, enseñanzas dizem que nós dicen que precisamos precisamos treinar entrenar exatamente para que cuando la muerte llegue, todos esses sons, cuando luzes e raios, esos tudo sonidos, surja luces y rayos surjan en el durante o bardo, bardo, nós nosotros possamos pegar de podamos letra, eh, nós possamos observar observar todo tudo como como radiância da radiancia de la base. base. No es Não é fácil fácil aceptar que aceitar ya que hemos agora partido de la partimos vida. dessa vida. Não é fácil. Os tibetanos, eles têm Los algumas práticas tibetanos, de en algunas funeral prácticas e funerarias, eles têm uma prática, e isso eu vi em he alguns leído en livros, algunos libros, que que cuando quando una a persona pessoa muere morre e volta para casa, o pessoal volta para casa do y funeral, a vuelven primeira coisa que eles a vão su dizer, casa, digamos, vai después embora, del funeral, isso aqui não te pertence mais, siga teu dicen, sigue tu caminho. Eu camino, no penso te que quedes eles ficam aquí. Van falando hablando isso na eso casa. dentro de la casa. E aí
eles até são instruídos a mentir para a mente do defunto. Então, dizer assim, olha, sua mulher já casou com Y siguen outro, diciendo, seu tu esposo esposa o tu esposo ya se volvió a já casar. tem uma pessoa que ele está amando. Então, No te por que quedes acá, não? Vai sigue tu seguir teu camino. caminho. É uma forma de que essa Es mente una manera se de que desvencilhe, esa mente não no fique se quede presa atrapada ali. en ese pasado. Então, reconhecer Reconocer que morremos é que como morimos nos es yogas como do en los yogas de sono los sueños reconhecer que reconocer que nós estamos estamos sonhando. soñando. Esse é um Ese es ponto un punto muito muy importante. importante, Por quê? Porque o porque Rinpoche Rinpoche nos yogas en do los yogas de sono, los quando ele vai sueños y el dizer, se dormir eu não sou dicen, capaz de, si no soy durante o capaz de sono, en el sueño reconhecer reconocer que que aquilo estoy é en um un sueño, sonho, no voy a eu ser não sou capaz de capaz de reconocer reconhecer que eu que morri morí en el no bardo. bardo, Porque porque minha mi mente mente está muito está presa, muy presa, ela não está no no momento está en el momento presente. presente, Ela está se deixando se levar deja por todas llevar as por todas las distrações. distracciones. Então, Reconocer reconhecer o momento do bardo el momento del bardo é es possível posible quando nós conseguimos reconhecer e não cuando estarmos logramos distraídos reconocer no dia a dia, nas en coisas que nuestro día a fazemos. día, en todo lo que hacemos, Senão, nós entramos no bardo da mesma forma que nós entramos no sino sonho sem entramos al treinar. bardo igual que al Não sueño. temos No ideia tenemos de ni onde idea estamos. de a dónde E que estamos tudo aquilo malucão do y de jeito que que nós todo eso vivemos é um sonho, é o bardo. que surge es el bardo. Há claridade nesse Hay estado. claridad en ese Na estado. verdade, De hecho, pode haver puede haber demasiada demasiada claridad, claridade lo para cual que nos não hace difícil seja permanecer difícil permanecer presentes, presente, como como cuando un acontece espejo quando o refleja espelho demasiada luz reflete luz y no demais podemos ver. e somos incapazes de ver. Esto É es assim como el bardo de la quando luz aclara a clara. luz. Cuando Quando surge la surge luz en no el bardo, bardo, a puede clarura ser é demasiado intensa y demasiadamente brillante, forte e brilhante. E nós temos y medo nosotros tenemos da miedo a luz. la luz clara. Nós temos Tenemos medo dessa miedo luz de que esa luz surge que no surge en bardo. el bardo E nós não y no somos somos capazes de capaces nos de dissolver no bardo. disolvernos en la luz clara. E esse Y ese é o primeiro es el primer movimento, movimiento, a primeira la primera oportunidade que nós temos oportunidad que de tenemos realizar no de bardo, realizarnos en el bardo, quando do cuando surgimento. surge la luz clara. E se nós somos incapazes Si de somos nos dissolver, nós incapaces, continuamos presos a uma quedamos identidade, presos en una identidad, a um a eu. un yo, E essa y esa vinculación con la com a identidad, con com el o yo, eu, nos nos distancia distancia da de la iluminação, iluminación, nos nos distancia distancia da, da de la possibilidade posibilidad de de realização. realizarnos. É do espaço Es el vazio do espacio bardo, vacío da del bardo base fundamental, fundamental, de la base, que de surgem donde as surgen las visões do visiones del bardo, bardo de la luz da clara. clara luz. De la Do misma mesmo manera, los modo sueños se que os originan sonhos en nuestra surgem em nossa mente mente cuando durante o sono. dormimos. Si nos Se formos adiestramos, si nos distraídos pelos distraemos por los conteúdos contenidos da de una visão visión, e isso provoca o medo, al teremos grado de problemas. llegar a sentir miedo, tendremos problemas y el proceso de samsara comenzará. Mas Pero se si reconocemos la reconhecemos a naturaleza de las natureza dessas visiones, visões, entonces sabemos que nada va a pasar y no nos não sentimos asustamos. medo. Reconocemos las visiones Nós como reconhecemos los as visões productos de como nuestra propia produtos de mente. nossa própria mente. Experimentamos el Sentimos mismo o espacio mesmo vacío en espaço el sueño vazio y durante o después de la sono muerte. e após a morte. Si Se entendemos esto, compreendermos isso, estamos preparados estaremos para preparados todas las para luces, todas as luzes, sonidos y sons, visiones que luzes, surgirán sons e visões. cuando el proceso de claridad se desarrolle Da claridade después de se la muerte. dissolver após a morte. A prática do Práctica sono del sueño. é uma Es una boa buena prática práctica de reflexionar reflexão sobre quando estas cosas estamos cuando estamos adormecendo, quedando para dormidos tentar y não asimismo nos tratar distrair de que com los o sueños sono. no nos distraigan. Isso significa Esto não quiere só decir que no que solo nós deberíamos devemos tratar de entender perceber que que estamos estamos sonhando soñando cuando enquanto soñamos, adormecemos, sino que mas também deberíamos que nós tratar de deveríamos mantener tentar la presencia manter de a la conciencia presença da despierta consciência durante el desperta sueño. durante o sono.
A través de la práctica del sueño y de la práctica de la luz natural, desarrollamos la presencia en el estado puro, natural de la mente durante el sueño. Si somos capaces de mantener la continuidad de la presencia durante nuestras horas de vigilia, finalmente seremos capaces de sostenerla en el momento de quedarnos dormidos, así como en nuestros sueños. Podemos entonces utilizar esta habilidad para permanecer conscientes cuando estamos soñando y así desarrollar otras prácticas, tales como las transformaciones tántricas. Mantener la presencia de la conciencia despierta mientras soñamos es también muy útil de esta manera. Si somos capaces de controlar nuestra mente y nuestra visión de la realidad de nuestros sueños, entonces será más fácil controlar nuestra mente y nuestra visión de la realidad en la vida de vigilia. En esta forma podemos liberar nuestra capacidad y energía, desbloqueando las limitaciones que nos impone nuestra mente. Nuestra capacidad de permanecer presentes en los sueños anticipa nuestra capacidad de permanecer presentes en el momento de la muerte y el estado del bardo. Sin haber desarrollado la capacidad de practicar mientras soñamos, o sin haber completado las prácticas Chitro de las deidades pacíficas, es muy difícil lograr la realización en el bardo. La práctica de sueños es esencial para entrar en el bardo y ahí tener conciencia de todo lo que surge, de todo aquello que se da en el proceso del bardo. Muy bien. Tenemos ahora unos minutos y lo vamos a destinar a comentarios, preguntas, dudas. Alguien se está preparando para hacer una pregunta, activando el micrófono. Ahí se abrió. Buenas noches a todos. Es un comentario simple sobre técnicas que yo practiqué cuando leí el libro tibetano de los muertos, una frase que dice: el muerto no sabe que está muerto, y eso me afectó de manera profunda. Ahí dice que tiene su gato, que hace un poco de ruido. En ese momento, esa frase, antes de estudiar el yoga de los sueños y del dormir, esto fue en el 2022, empecé a practicar una técnica semejante a las de yoga de los sueños. Ese test de realidad de decir, ¿esto es un sueño? Y comenzar a testear la realidad. Yo en vez de eso me preguntaba, ¿será que yo morí? ¿Será que estoy en el bardo? En vez de preguntar si estoy soñando, preguntaba si estaba en el bardo. Y yo quería saber tu opinión o de las personas que practican esas técnicas, si es una técnica aconsejable o no de hacer ese test de realidad en referencia al bardo y no solo al sueño. Sí, Alain.
sim, Perfecto. os testes de El test de realidade se realidad realizam se tanto puede ao hacer sonho, tanto en eh, referencia al sueño tanto ao sonho você pode como fazer al como ao bardo. bardo, né? Será que eu ¿Será estou que yo vivo? estoy viva? Esse Ese teste test de de realidad realidade a gente pode usar podemos para usarlo tudo, en todo porque momento, ele nos conecta porque nos à conecta a la presença. presencia. Então, nós somos instigados a fazer Entonces testes somos de consciência em instigados todos a os tener lugares onde conciencia nós de todo en estamos. el lugar donde Onde eu estemos. estou? Qual é o ponto mais ¿Dónde longe dessa estoy? ¿Cuál es sala? el punto más lejano de Né? este Então, salón, por o que, ejemplo? o que nós estamos ¿Qué vendo estamos nesse viendo en este espaço? espacio? Isso está aqui ¿Esto está acá mesmo? Quer mismo? dizer, são testes Son de test de realidad realidade, mas que que nos nos conectam conectan à nossa a nuestra conciencia. consciência de alguma forma. Então, usamos Usamos não só para isso, se eu estou sonhando, mas assim, isso é o bardo, para los sueños eu y estou para el vivo, bardo. ¿Realmente eu adentrei no estoy bardo, viva? eu estou Entré en el produzindo bardo. isso ¿Yo estoy tudo. produciendo todo este escenario? Até porque no livro En tibetano el dos libro mortos tibetano diz que dice a pessoa quando ela que cuando la desperta persona no bardo, despierta en el bardo, ela é como se ela tivesse acabado de es como acordar si de um sonho, eh, se hubiera de um despertado de un desfalecimento. E sueño. aí eu parei assim e Y yo pensei, poxa, pensé, quando a gente dorme cuando e aí a gente dormimos y acorda no outro despertamos al día dia, é siguiente, mais ou menos como también que podemos você pode parar y parar e decir, pensar, será que eu realmente acordei ¿será que de ou eu verdad simplesmente morri enquanto eu me estava desperté dormindo o e quizás agora eu morí estou no donde bardo? cuando estaba soñando y me E aí desperté eu en el posso bardo? fazer um teste. Y ahí hacer E aí el teve test. um dia que eu fiz realmente alguns testes devido Y tem aquelas questões de yo hice CIDs, né, daquelas habilidades que surgem quando a gente está no las bardo. E pruebas aí eu de pensei, los siris que aparecen en el bardo, a ver si eu los vou tenía. desejar alguma coisa e Entonces ver yo se decía, se voy a vai desear algo. acontecer. E Si por uma, sucede, estoy en el entre bardo. aspas, coincidência, Y seja por lá como a coincidencias pessoa interprete que pueden isso, suceder, aquilo aconteceu exatamente quase que alguns yo minutos deseé depois. algo y E aí sucedió. a minha mente começou a Y mi meio que dar mente um certo quedó medio curto-circuito, con cortocircuito, porque realmente eu fiquei porque em de dúvida verdad se yo eu tinha estuve realmente en la morrido duda ou não. de si estaba en Aí el bardo o no. depois é que aos poucos eu Poco a fui poco meio que me me fui normalizando, normalizando, analisando, não, analizando, calma, diciendo no, realmente você não realmente no está no estoy en el bardo, foi bardo. só Fue una uma especie de, experiência um tanto mais una transcendental e experiencia aí quizás foi me trascendental, acalmando. Aí é que eu percebi una meio que sincronicidad, um certo y ahí efeito colateral ou um certo perigo desse tipo de técnica. pensé si esta técnica era un poco peligrosa. Mas as técnicas relacionadas ao Las bardo técnicas e ao relacionadas al bardo y sonho los são sueños assim, ó, son se eu, así. nesse En instante el eu estou aqui, instante, eu quero estar em outro yo lugar estoy acá agora. y quiero estar Isso, en esse é o otro lugar passo. ahora. Se a pessoa Si conseguir fazer hacemos isso aí é eso, porque ela realmente está no bardo. Se você ese test, estiver sentada aqui e assim, si agora en este nesse momento momento estoy estou acá meditando sentada y num digo, templo quiero no estar en un Tibete, templo com o en meu Tíbet professor con un diante de maestro mim, se delante de isso mí. acontecer, ou você Si morreu, esto te sucede, ou você está no bardo, o ou estás você durmiendo está y en un sueño, sonhando. o estás en el bardo. Tem um Hay un Rinpoche, Rinpoche, eu não vou no me lembrar recuerdo bien cuál era qual su era nombre, o quem que contou contó essa la história historia. foi o Trong Rinpoche, Trong Jigme Rinpoche, filho El de hijo de Shangyalpa Chagdutuku Rinpoche. Rinpoche, Jigme Rinpoche, E eram ensinamentos de Poa, acerca de las transferência da enseñanzas de Powa, consciência na la hora da morte. E transferencia ele estava de contando la sobre um conciencia de la aluno de um muerte mestre amigo en el dele, momento de la muerte. e esse aluno Y él tenía un era alumno também um praticante practicante bastante bastante avanzado, avançado. E o y Rinpoche Rinpoche estaba lá, de repente esse estaba aluno ahí y de repente apareceu ese na alumno frente dele, apareció surgiu na delante de él. frente dele. O aluno El olhou para alumno lo ele e miró perguntou: o que que y dijo, ¿qué aconteceu? pasó? E ele olhou Él le para o aluno e dijo, falou: você morreu, moriste, você entrou no estás en el barco. bardo. E ele tinha sofrido um Él acidente. había É um sufrido un Rinpoche que accidente, morreu muito jovem de un acidente Rinpoche que murió en un automobilístico. accidente muy joven. E na hora em que ele Y en el momento que morreu, murió, naquele exato momento, ele él procurou o buscó a mestre. su maestro E ele y teve a tuvo la conexão conexión com o mestre e ele y surgiu surgió diante do adelante del mestre. maestro. É claro que isso Eso está no está âmbito en el dos ámbito de las ensinamentos enseñanzas e y muitas muchas famílias, familias, muitas pessoas, personas, vocês tal vez talvez até ustedes, tenham tengan experiências experiencias de alguém da de família alguien de que la familia que falece e você fallece tem uma sensação, y tem uma tienes una experiencia, experiência, una sensación a quilômetros de kilómetros de distancia distância,
de que esa persona te buscó, de que tuvo un contacto. Yo tuve un alumno y es una experiencia que yo cargo aún hasta hoy. Él tenía un poco más de 20 años y él comenzó a practicar. Era mi alumno en la universidad. Y después de recibirse, quedamos amigos. Yo conocía a los amigos de él de él, tenía contactos. Y esta amistad continuamos estudiando. Él me había pedido ayuda, no entendí bien de qué. Sim. Había comprado algo y necesitaba a alguien que le ayudara a traerlo. Y un sábado a la tarde yo llegué a mi casa y en el momento que fui a abrir la puerta, yo escuché su voz. Eran las 4 de la tarde. Y él siempre me llamaba profesor. Y yo lo escuché con mis oídos. Miré para un lado, para otro y digo, ¿qué pasó? Lo busqué. Entré a mi casa. No percibí más nada. Ahí, a las 6 de la mañana del día siguiente, suena el teléfono. Mike había ido a un campamento y decidió entrar en el río. Y había un torrente de agua muy fuerte y él se ahogó. Y fue una situación muy complicada. La hermana de él estaba con él y trató de salvarlo y también se ahogó. Fue una escena muy triste con la familia, velorio. Pero yo escuché a él llamándome. Yo no tenía idea y solo lo entendí después. Fue una experiencia que yo viví de alguien que tenía una conexión conmigo. También me pasó otra vez algo así cuando era chico, pero bueno. Robson. Ahora vamos a hablar con Nicolina y después seguimos con Robson. Está cerrado el micrófono. Hoy no está Andrea, así que no sé bien cómo se abre. No sé si Nicolina lo puedas abrir. Hola, buenas noches, dice Andrea. Ahí consiguió Nicolina abrir el micrófono. Ahí está diciendo que tiene problemas con internet. No se escucha muy bien. Gracias por las enseñanzas. Está hablando de una traducción. Creo que ella hizo de las oraciones del bardo.
en la práctica de Shirab Chamma. No llego a escuchar bien lo que está diciendo. Está hablando del bardo del Tantra Madre. Sí, me parece que está hablando acerca de las prácticas de los viernes. Está contando alguna experiencia, pero no lo llego a entender. Está invitando a que miremos algo. Y dice que tuvo unas vivencias años atrás, donde todavía ella no había escuchado enseñanzas. Bueno, está contando una experiencia. Me parece que es que ella sintió, estaba acostada, sintió algo en el pecho y como que sintió que salía de su cuerpo y estaba andando por el cuarto y quiso salir para afuera de su casa, volvió y descendió de nuevo. Fue algo maravilloso. Volví, dormí. Y fue una maravilla. Está el audio como muy bastante confuso para mí. Yo lo voy a colocar en el grupo. El video. Está hablando de un video. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos todos los viernes las oraciones del bardo, la guirnalda preciosa, con Shirab Chamma. Tenemos esas prácticas. Cuando hacemos el estudio del bardo de Usarrinchensal, fuimos viendo todas las prácticas y todo lo que facilita a aquellos que entraron en el bardo, cómo ayudar a que disminuya su sufrimiento. Nicolina habló de una experiencia experiencia extracorporal.
Las prácticas tibetanas son muy curiosas en relación a eso. Hay prácticas que enseñan a salir del cuerpo. Hay un mundo de prácticas dentro del Tíbet. Y estas prácticas eran muy usadas para conectar a un maestro, para llegar hasta ellos cuando estaban muy lejos, pero no es nada sobrenatural para los tibetanos, es solo entrenamiento. Ellos se entrenan para esto. Robson citou aqui o Santo Antônio, que tem essa bilocación, está hablando que San Antonio en la tradición cristiana habla de bilocación, de estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Hay varios santos e historias y santas. Eso, de alguna manera, hay prácticas para desarrollarlo. Hay muchas historias relacionadas, maestros que emanaban para poder estar en otro lugar enseñando. Hay relatos muy interesantes acerca de la bilocación. Vamos a dedicar el estudio de hoy para que luego volvamos para la sesión de yoga de los sueños. Hacemos la dedicación. Pueda yo alcanzar gran confianza en los tres refugios. Puedan aumentar mis experiencias y realización de la sabiduría de las tres puertas. Al purificar los tres venenos, pueda yo obtener los tres cuerpos. Al liberar mi propio ser, pueda yo beneficiar a los demás.